Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a este video donde exploraremos cómo funcionan los mecanismos de defensa y cómo influyen en nuestras emociones el día a día. En esta presentación hablaremos de diversos temas, tanto el concepto principal, las funciones dentro del psicoanálisis, que son presentadas por Sigmund Freud y Anna Freud, la relación con la histeria y el trauma y cómo se activan y diversos temas que vamos a ir viendo mediante vemos el video. Bueno, empezando con esto, tenemos un concepto básico de lo que vendría a ser los mecanismos de defensa. Bueno, se da a entender de que son los procesos psicológicos automáticos y también inconscientes que se utilizan el yo para poder proteger las emociones, los pensamientos y los impulsos o recuerdos que resultan dolorosos, como también inaceptables o amenazantes. Podría llegar a ser como una situación de una pérdida de un familiar que tal vez tuvo un impacto grande en nosotros, o tal vez haber presenciado una situación que puede ser muy fuerte para la persona. Su función principal es reducir la ansiedad, mantener el equilibrio interno, como también poder permitir que la persona pueda seguir funcionando frente a conflictos internos y también a situaciones mucho más difíciles. Pasando a lo que vendría a ser la función que tiene dentro de la teoría psicoanalítica, aquí se divide en dos grandes espectadores que vendrían a ser Sigmund Freud y Anna Freud, en el cual cada uno tuvo su diferente idea sobre el psicoanálisis en los mecanismos de defensa, complementándose pero también dando su punto de vista propio. Por parte de Sigmund Freud, tuvimos de que explicó de que los mecanismos de defensa para él tienen la función de proteger la estabilidad emocional de la persona, reduciendo su ansiedad que aparece cuando enfrenta emociones, impulsos y hasta incluso recuerdos difíciles de aceptar. Y esos procesos no son conscientes, sino que el yo los activa automáticamente para poder moderar el impacto del conflicto interno. Y gracias a ello las personas pueden seguir funcionando sin sentirse emocionalmente sobrepasadas, manteniendo temporalmente su equilibrio psicológico mientras se enfrenta la situación. Pasando a lo que vendría a ser las tres instancias psíquicas, las cuales vendrían a ser el ello, el yo y superyo. Según el psicoanálisis, la mente humana está estructurada en tres sistemas que interactúan constantemente y hasta incluso entran en ciertos conflictos. El primero, que vendría a ser el ello, el cual dice que representa los impulsos, es como decir la parte más primitiva e instintiva de la personalidad, la cual contiene los deseos, los impulsos básicos y las necesidades inmediatas, guiándose por el principio del placer o solamente decir busca la satisfacción directa, sin siquiera considerar las normas o también las consecuencias que puede llegar a repercutir. Después está el yo, es el quien decide, es, podríamos decir, como un mediador, la cual su tarea es equilibrar las exigencias del ello, las normas del superyo y la realidad externa, y sin perjudicar la estabilidad psicológica del individuo. Luego está el superyo, es el quien decide. El superyo es la parte que representa la moral, las reglas sociales y los valores y también la conciencia. Un ejemplo básico podríamos decir que es como una vocecita en tu cabeza que juzga las acciones y los pensamientos buscando que la conducta sea más aceptable desde el punto de vista ético y también cultural. Pasando con lo que vendría a ser ahora las funciones dentro del aporte que vendría a ser de Anna Freud, bueno, tratando de guiarse desde la teoría de su padre, ella amplió y organizó la manera más profunda el concepto de los mecanismos de defensa introducidos por su mismo padre. Su objetivo fue explicar cómo el yo utiliza las estrategias para poder mantener una estabilidad emocional, y especialmente durante el desarrollo infantil. Y esto está reflejado en su libro, el cual se llama El yo y los mecanismos de defensa, el cual se puede visualizar en el mismo PPT. Y asimismo describió con mayor precisión cómo estas defensas ayudan a manejar tensiones internas y situaciones que podrían resultar emocionalmente muy abrumadoras. Bueno, en sus principales aportes está primero lo que vendría a ser la clarificación del rol del yo. Anna Freud destacó que el yo no solo media entre las exigencias internas y las externas, sino que también pone en marcha los mecanismos de defensa de forma intencional, aunque llegan a ser inconscientes, para poder proteger su integridad emocional y también la del individuo. Luego están las ampliaciones de los mecanismos de defensa, el cual describió y profundizó varios mecanismos que puede agregar Freud, ya desconocidos, y añadió otros nuevos. Entre los más importantes desarrollo lo que se encuentra es la formación reactiva, el cual es expresar lo contrario a lo que uno realmente siente.
Luego está la identificación con el agresor. Es adoptar los rasgos o conductas de quien amenaza para poder reducir el miedo. El aislamiento afectivo, separar una idea del sentimiento que debería acompañarla. La anulación, lo que podría ser definido entre comillas como borrar simbólicamente una acción o un pensamiento que genera culpa. El desplazamiento, como también la ha reformulado y más detallado, es dirigir emociones hacia un objeto o una persona menos amenazante. Es como decir que tratar de desahogarte con un objeto que tal vez no pueda defenderse o no genere tanto así como un riesgo para la persona. Y no está el desplazamiento, y estos aportes permitieron entender cómo las defensas cambian durante la infancia y cómo el yo fortalece a lo largo del desarrollo. Y por último, la perspectiva evolutiva, que a diferencia del Freud, Anna enfatizó cómo evolucionan los mecanismos de defensa en diferentes etapas. Tanto su trabajo permitió observar cuáles defensas son las más primitivas y cuáles se vuelven más maduras, y el cómo yo aprende a manejar la realidad. Ahora hablamos que vendría a ser la relación entre la histeria, el trauma y los mecanismos de defensa. Aquí traté de resumir un poco ya que es una información un poco extensa, pero en sí, para hacerlo no tan largo, el trauma surge cuando una experiencia emocional desborda el yo, y para poder protegerse, la mente activa automáticamente los mecanismos de defensa, y especialmente vendría a ser la represión y la disociación, las cuales bloquean o tal vez separan partes del recuerdo para poder disminuir su impacto emocional. Y la histeria aparece cuando ese conflicto reprimido no puede expresarse de forma consciente y se termina manifestando en el cuerpo. Y aquí la represión sigue siendo central y la tensión emocional se transforma en un síntoma físico mediante la conversión y un mecanismo más primitivo que desplaza el conflicto hacia lo corporal. Y para poder explicar un poco mejor esto, presenta una clasificación vinculada a la relación, que vendría a ser dos: las defensas primitivas, las cuales son más representadas en trauma o en la histeria, que vendría a ser la disociación y la conversión, como ya antes mencioné, y las defensas más elaboradas vendría a ser la represión y la negación, y en los cuales mantienen el conflicto fuera de la conciencia para así no convertirla en síntomas físicos. Y bueno, en conjunto, tanto el trauma como la histeria son expresiones directas del uso de los mecanismos de defensa, que intervienen para poder proteger el yo cuando el conflicto interno resulta demasiado intenso para poder enfrentarlo de manera consciente. Pasando a la activación de los mecanismos de defensa, en sí, los mecanismos de defensa no se eligen de manera consciente, sino que surgen automáticamente dependiendo de la situación cuando la persona enfrenta las emociones, los recuerdos o incluso los deseos y situaciones que generan tensión psicológica. La mente recurre a ellos como una forma rápida de poder proteger el yo y evitar que el conflicto interno sea vivido con demasiada intensidad. Y sus formas en las que activas especialmente vendría a ser cuando la persona experimenta emociones fuertes, tal vez sea miedo por haber jalado o por haber sido asaltado, la culpa por haber hecho una acción que tal vez al principio no sintió, no ve que tenía algún peso, pero mientras más creció vio que tenía muchos problemas futuros. La vergüenza, tal vez haber hecho un accidente en la escuela o en un lugar público, y la frustración por haber tal vez estudiado para un examen y haber jalado de iguales maneras. Como también existen pensamientos o deseos que no puede aceptar como propios, la situación externa resulta estresante o amenazante y la estabilidad emocional. Y también la realidad que es difícil de asumir tal como es y genera un malestar peor. Los mecanismos de defensa llegan a dividirse en dos grupos, que son los básicos y los avanzados. En sí, se clasifican según el nivel de complejidad con el que actúan, y algunos operan de forma más simple y directa ante la ansiedad, y mientras que otros son respuestas, como decirlo, mucho más elaboradas que permiten manejar la tensión de una manera mucho más madura. Y esta situación facilita comprender cómo la mente se adapta frente a las dificultades emocionales. Primero que vendrían a ser los mecanismos básicos, que son las formas más primitivas y directas de poder protegerse ante situaciones dolorosas. Presenta la represión, negación, la proyección y el desplazamiento. La represión es el bloqueo o aleja la conciencia de recuerdos, conflictos o deseos que podrían causarte algún tipo de daño. La negación es cuando la persona rechaza la realidad externa porque aceptarla sería como demasiado doloroso.
La proyección, el cual atribuye a los demás pensamientos o impulsos o sentimientos que el sujeto no reconoce como propios. Un ejemplo de esto podría ser, ¿cómo sería? Una chica llamada Ana, la que siente envidia por una compañera que es destacada, pero en vez de reconocerlo, ella dice que ella es la que tiene envidia, trasladando su propio sentimiento a la otra persona. Y también está el desplazamiento, el cual dirige las emociones hacia un objeto o una persona menos amenazante que la fuente original del conflicto, como ya antes mencioné. Y luego están los mecanismos avanzados, las cuales son formas más elaboradas o socialmente aceptadas de manejar la tensión interna. Aquí se presenta la racionalización, la formación reactiva, la regresión y la sublimación. La racionalización consiste en justificar conductas o pensamientos con argumentos lógicos, ocultando que tal vez la verdadera causa emocional no es como tal. Un ejemplo de esto es una alumna llamada Paola, que no entrega un trabajo y dice que no valió la pena. Es cuando ella en realidad, su realidad se sintió insegura de hacerlo y evitó enfrentarlo. Es como una manera de aminorar el peso de un trabajo. La formación reactiva es cuando la persona expresa conductas o actitudes contrarias a lo que realmente siente, para ocultarlo e incluso de sí misma. La regresión, que ante el estrés, la persona vuelve temporalmente a formas de conductas propias de etapas previas, en busca de un tipo de seguridad. Y por último, la sublimación, que transforma impulsos o emociones intensas en actividades aceptadas socialmente como el arte, deporte o un estudio, y también llega a ser considerado como uno de los mecanismos más saludables. Un ejemplo para explicarlo mejor sería un chico llamado Daniel que se siente muy frustrado y en vez de pelear decide salir a entrenar y mejorar su rendimiento deportivo, canalizando su tensión de manera reconstructiva. Esto más que nada explica de que una persona en vez de tratar de actuar de manera es usar toda esa energía para poder asimismo generar nuevas acciones que tal vez en vez de dar un daño, genera alguna ayuda para ti mismo o para los demás. Ahora pasamos a lo que es las ventajas y los riesgos de los mecanismos de defensa, que aunque suene raro, en sí los mecanismos de defensa no siempre son algo bueno. Como todo proceso psicológico, los mecanismos de defensa son beneficiosos en ciertos momentos, pero también generar dificultades cuando se usan de manera excesiva. Es por eso mismo es importante analizar tanto sus ventajas como sus posibles riesgos para poder entender su impacto en el desarrollo emocional. Primero empezamos con las ventajas. Los mecanismos de defensa ayudan a que la persona conserve su equilibrio emocional cuando enfrenta una situación que genera conflicto o también un malestar. Al reducir la ansiedad de manera inmediata, permiten que el individuo pueda seguir funcionando y realizando sus actividades sin sentirse sobrepasado. Y además brindan un espacio psicológico para que la persona intensa se procese con más calma, evitando reacciones impulsivas y facilitando que la persona afronte esa situación gradualmente. Entre sus principales puntos a favor es que favorecen la adaptación momentánea y ayudan a que la persona a reaccionar de rápido de frente a algo inesperado sin quedarse paralizado. Protegen la imagen personal. Esto permite que la autoestima, cuando la realidad genera inseguridad o duda, trata de generar que no disminuya su seguridad propia, sino que se mantenga intacta o hasta incluso puede llegar a mejorarla un poco. Y evitan respuestas impulsivas. Al filtrar las emociones intensas, reducen la probabilidad de reaccionar de manera descontrolada o dañina. Y también facilitan el funcionamiento social, el cual permiten convivir con otras personas sin expresar emociones que serían difíciles de manejar en su momento. Los riesgos, que cuando se utilizan con demasiada frecuencia o como única forma de enfrentar los problemas, los mecanismos pueden impedir que la persona reconozca lo que realmente está ocurriendo. Esto hace que el conflicto interno continúe sin resolverse y que la situación repita con el tiempo. En estos casos puede limitar el desarrollo emocional, dificultar el aprendizaje o estrategias más conscientes y generar una dependencia que termina afectando la manera en que el individuo comprende sus emociones y su realidad. Entre los puntos a destacar es que puede volver difícil reconocer la causa real del problema, retrasando las soluciones necesarias. A veces deterioran las relaciones porque la respuesta emocional no va dirigida hacia el origen verdadero del conflicto. Puede limitar el crecimiento emocional, ya que se evita aprender a manejar las emociones de una manera más consciente.
y también favorece los patrones repetitivos, haciendo que la persona enfrente cada situación difícil con la misma defensa, aunque ya no sea útil. Bueno, ahora dicho toda esta información, pasaremos a explicar un cierto caso, el cual encontré. El caso trata de Lucía, una estudiante de 17 años, cual presenta que comienza a bajar su rendimiento escolar y a tener discusiones frecuentes con sus padres debido a sus bajas calificaciones. Y aunque esto se siente presionada y ansiosa y con miedo de decepcionar a su familia, le cuesta poder reconocer estas emociones abiertamente, porque le genera una cierta incomodidad. Para poder manejar esta tensión, su mente activa varios mecanismos de defensa. Primero aparece la negación, ya que insiste en que todo está bien a pesar de que la evidencia luego no explica bien. Evitando enfrentar la verdadera causa, también proyecta sus inseguridades en los demás diciendo que sus compañeros la critican, como podría decirlo, cuando la realidad es ella quien se siente insatisfecha consigo misma. En casa descarga su frustración discutiendo con cosas mínimas, como con su hermano, evidenciando un desplazamiento de la emoción y con el tiempo, a conversar con el orientador escolar, comienza a reconocer lo que siente y busca formas más saludables de poder manejar su ansiedad y decide organizar mejor su tiempo y canalizar la atención en actividades como ejercicio, utilizando un mecanismo de defensa mucho más maduro, el cual vendría a ser la sublimación. Y en este caso muestra cómo los mecanismos de defensa pueden proteger temporalmente a su yo frente a algún malestar, pero también cómo es necesario reconocerlos para poder afrontar la realidad de forma más consciente y adaptativa. Ahora, dicho ya todo esto, vamos a resaltar ciertos puntos más importantes sobre el caso. Primero, en los mecanismos de presenta Lucía, bueno, si son observadores, ahí en el caso se explicó de manera concisa, también no directa, los diferentes mecanismos que ella presenta. La negación, que se muestra cuando Lucía evita aceptar que su rendimiento académico ha bajado y se convence de que todo está bien, y este mecanismo aparece para reconocer la realidad, la cual generaría ansiedad y miedo de decepcionar a sus padres. Y al negar el problema, reduce temporalmente el malestar, aunque este impide que pueda solucionarlo. También está la proyección, que Lucía siente que sus compañeros la miran mal o la critican, aunque sin evidencia. En realidad es ella quien se siente insegura y juzgada por su propio desempeño. Luego está la racionalización, que cuando le preguntan por sus malas notas, Lucía atribuye a todo esto con que los profesores no enseñan bien, y lo cual esta explicación lógica, como entre comillas, le sirve como defensa para no enfrentar los sentimientos de sobrecarga. Luego está el desplazamiento, que tras un día tenso en la escuela, Lucía discute con su hermano por detalles insignificantes, como no puede liberar su frustración en un entorno que la genere, la dirige hacia alguien cercano y menos amenazante, lo cual esto disminuye momentáneamente su tensión, pero puede deteriorar su relación familiar si es que no se mantiene a tiempo. Más adelante se muestra el inicio de la mejor versión de sí mismo. Con el paso del tiempo, Lucía comienza a reconocer que el problema no solo tiene que ver con sus calificaciones, sino que también con la presión emocional que había estado acumulando. Al buscar apoyo en la orientación escolar, logra expresar lo que siente y entender mejor sus reacciones. Y a partir de esto, empieza a reorganizar sus estudios y pedir ayuda cuando la necesita y poder canalizar ese estrés a través de las actividades que le hacen sentir mejor. Y como el ejercicio y la mejora académica, este cambio refleja la aparición de un mecanismo más maduro, en cual ya se mencionó antes al final de todo el caso, el cual vendría a ser la sublimación, que es donde transforma su tensión emocional en acciones positivas que puedan fortalecer su bienestar y su sentido del control. Y para finalizar, ¿qué nos quiere decir este caso? Este caso permite ver cómo los mecanismos de defensa aparecen automáticamente cuando una emoción resulta difícil de manejar, como también ayudan temporalmente a proteger el equilibrio emocional, aunque sea de manera momentánea. Pero si se mantienen sin analizarse, impiden enfrentar la realidad y solucionar problemas, lo cual puede generar un problema a futuro. Y por último, cuando la persona integra estrategias más conscientes, el manejo emocional mejora de forma sostenida. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Como tal, este mensaje es para poder darles a entender que comprender cómo funcionan nuestras emociones y nuestras defensas nos permite avanzar con más claridad y construir una versión de nosotros mismos más consciente y equilibrada, ya sea de forma personal o con otras personas que nos rodean. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por quedarse hasta aquí.